Señoras, señores, hoy tenemos un vídeo que debe ser estudiado por los museos, un- una filmación audiovisual que sin duda va a quedar en los anales de la historia, ya que hoy vamos a hablar de los 10 mejores países en la historia de las MMA. Quiero dejar claro una cosa, voy a hablar históricamente, históricamente cuáles han sido los 10 mejores países. Si hay un luchador con doble nacionalidad que es muy común, le contaré evidentemente en ambos países si es que los dos están en el ranking, pero, no le contaré de una manera igual que al que solo pelea por ese país, ¿sabes? O sea, que igual no aporta tanto en la clasificación a su país como lo hace, yo que sé, un campeón que solo pelee por ese país. Así que sin más dilación, vamos a darle, chavales. Número 10. Y en el número 10 he puesto a Polonia. A ver. Polonia es un país con buenos prospectos, unos prospectos decentes. Se me viene a la mente un chaval llamado Jack, no me acuerdo de apellido, empezaba por W, era muy difícil, que consiguió una sumisión ahí literalmente quedaba un segundo en el Apex hace unos eventos. Se me viene a la cabeza Ivo Baraniewski, que tiene un récord invicto, creo que de 7-0, una cosa así, noqueador espectacular. Y luego tenemos pues a los dos grandes de este país, que quizás el más grande en la historia es Jan Blachowicz, campeón del peso semipesado, un boxeo espectacular, unas low kicks, y a sus 43 años le sigue compitiendo a los mejores. Tuvo una pelea reciente contra el que era el campeón Carlos Ulberg y perdió por la mínima, por decisión, en una pelea que yo sinceramente vi que la ganó Jan Blachowicz, señores. Y luego pues tenemos también a Mateusz Gamrot, que es quizás pues el otro gran peleador de Polonia. Siempre suele moverse por el top, siempre suele estar entre el 10 y el 7 del peso ligero, siempre se mueve por ahí, una lucha bastante buena, un striking más básico, pero creo que Polonia merece estar aquí. ¿Qué más podemos destacar de este país en las MMA y sobre todo en UFC? Pues su buena cantidad de prospectos, creo, y su gran base de lucha que tienen la mayoría. Creo que todos tienen un striking básico, algunos los han depurado más, como es el caso de Jan Blachowicz, pero creo que la principal arma de los polacos suele ser la lucha, una lucha que depuran desde pequeños, que es bastante buena. Así que por eso pongo aquí a Polonia en el 10º puesto. Noveno puesto pongo a Georgia. A ver, ¿qué me pasa con Georgia, chicos? Tengo a Merab Dvalishvili, vale, sí, tengo a Merab Dvalishvili como campeón dominante, 3 defensas de título, y tengo a Ilia Topuria a medias. Esto es una cosa que decía antes. Si Ilia Topuria llega a ser georgiano del todo, y no se llega a haber mudado a España de pequeño, Georgia igual estaría más arriba en el top. Pero al ser a medias y ahora mismo estar peleando por Alicante, pues le resta un poco tal. Sí es cierto que no sé si estuvo hasta los 13 años o 12 en Georgia, y luego se mudó aquí a España y empezó ahí su carrera como deportista, ¿no? Georgia, ¿qué se destaca de ellos? Pues se destaca a no tanta cantidad de prospectos, pero a dos buenos campeones como son Merab y Topuria. Merab Dvalishvili, por su parte, campeón de peso gallo, defendió 3 veces el título el mismo año, récord increíble. Lo perdió ante Piotr Jan, sí que es cierto, en diciembre, pero nadie le quita mérito a lo que hizo Merab Dvalishvili por perder ese maldito combate, ¿ok? Y luego Ilia Topuria, que pues bueno, doble campeón, peso pluma y peso ligero, una defensa en el peso pluma, lo va a defender en junio ante Justin Gaethje, pero lo dicho, el problema aquí que tiene Georgia es que Topuria no es del todo georgiano, es español, hispano-georgiano, lleva más años viviendo en España, quizás también pelea por España, entrena en España, o sea que quizás ahí yo le tomaría más como español. ¿Qué se destaca de Georgia? Otros peleadores ahí, Roman Dolidze, aunque ya casi nada, tampoco tiene una cantidad grande de prospectos.
La gran base de Georgia es sin duda también la lucha grecorromana, sobre todo. Buenas proyecciones, buenos derribos. Y nada, por eso está Georgia en este 9º puesto. 8º lugar del vídeo, Nigeria. Otro caso similar. A ver, Kamaru Usman y Israel Adesanya son las dos mayores leyendas de lejos de Nigeria. Casi no tienen prospectos, esa es la cosa. Hay muy poquitos peleadores nigerianos destacados que puedes decir, este tiene buenas cositas. A ver, Kamaru Usman y Israel Adesanya son, de hecho si lo piensas bien, pueden ser segundos en la historia de su categoría de peso. Kamaru Usman en el welter, por detrás de Georges St. Pierre. Kamaru Usman defendió 5 veces su título del peso welter. Y luego Israel Adesanya es el segundo puesto del peso mediano en la historia, por detrás de Anderson Silva, ¿no? También lo defendió 5 veces el título. Campeón en 2 ocasiones. Pero ¿qué me pasa? ¿Por qué está Nigeria en el 8º y no más arriba? Pues por lo que nos ha pasado antes, que Israel Adesanya, o sea, no es, digamos que nigeriano, sí que lo considero bastante más nigeriano que Ilia el Matador Topuria, pero creo que al no ser nigeriano del todo, creo que este es un buen puesto para Nigeria. Así prospectos tampoco hay muchos de los que puedas fijarte en Nigeria. Se destaca siempre la verdad es que es una mezcla de todo, pero suele haber más kickboxing en Nigeria, mucho más kickboxing y boxeo. Sí que es cierto que, por ejemplo, su figura más destacada, que es Kamaru Usman, pues se destaca más su grappling, aunque también le vimos noquear a Jorge Masvidal, o sea que este hombre es bueno en todos sitios. Y lo dicho, no está más arriba porque Israel Adesanya no es nigeriano del todo, porque comparte nacionalidad con otro país, spoiler alert, que veremos más tarde en el vídeo. 7º lugar para Australia, chavales. A ver, Australia tiene al mejor peso pluma de la historia, que es Alexander, mi tío Volkanovski, y a uno de los mayores primes en la historia del peso mediano, como es el de Robert Whittaker. A ver, Australia ya sí que va teniendo como que mejores peleadores si ves atrás su historia, pero tampoco es una cosa exagerada. O sea, tampoco tiene una historia increíble aquí en Australia en las MMA. Volkanovski y Robert Whittaker son dos mayores referentes, y luego tiene ahí pues prospectos como puede ser Steve Erceg, del peso mosca actual. Tuvo también antes ya tuvo a Matt Hughes, que era bastante buen peleador. No Matt Hughes, no el histórico peleador del peso welter, sino Hunkes, se escribe Hunks con K. Volkanovski tuvo 6 defensas en el peso pluma, chavales, eso es una locura. Robert Whittaker lo defendió solo una vez, pero sí que es cierto que la vez que quita el título y la vez que lo defiende son con un nivel de artes marciales pocas veces vista en la categoría de peso. Creo que si llega a tener, yo que sé, un nivel de prospectos más alto, escalaría quizás un puesto, 2 en este top, pero sin duda este país lo carrea Volkanovski, o sea, 6 defensas en el pluma, es que eso es una barbaridad. Va a intentar hacer su 7ª, quizás ya sea su retiro ante Movsarevlo, posiblemente, al no ser que ahora la UFC haga su típico matchmaking de pues ahora vamos a poner a Jan Silva a pelear por el título, que no creo porque la UFC está rectificando, está haciendo las cosas mejor. En Australia se destaca más el kickboxing, como suele ser ahí en Australia y en Nueva Zelanda. La lucha, bueno, pues hay alguno, pero suele ser siempre más kickboxing. 6º puesto y vamos con Nueva Zelanda, chavales. Nueva Zelanda, o sea, es un país que son personas fuertes, son personas rudas, son personas que les gusta ahí el contacto. Vuelve a aparecer Israel Adesanya porque emigró a Nueva Zelanda con sus padres, entrena en Auckland, comparte nacionalidad con la nigeriana, y pues al ser 50% neozelandés también tiene que estar aquí. Y
Chavales, el City Kickboxing pertenece a Nueva Zelanda. Es posiblemente el gimnasio de los 3 gimnasios más dominantes de las MMA de todo el mundo. En ese gimnasio están Dan Hooker, Israel Adesanya, Carlos Ulberg, Steve Erceg, Brando Perisic, una cantidad de... Kai Kara France, o sea, es una cantidad de boxeadores y kickboxers espectaculares. ¿Qué destacamos? Pues tenemos a Dan Hooker, que bueno, sí, ahí está siempre moviéndose pues por ese entre el 6º y el 10º puesto del peso ligero se está moviendo siempre. Israel Adesanya, bueno, ya hemos hablado antes del campeón histórico del peso mediano, y el recién coronado campeón del peso semipesado Carlos Ulberg, que noqueó a Jiri Prochazka. También destacamos a Kai Kara France, que no me cabía en la foto, pelador que hace poco estaba disputando el título del mundo del peso mosca. También prospectos a más no poder, Brando Perisic. Aunque Brando Perisic, ahora que lo pienso, puede ser australiano. Puede ser australiano Brando Perisic, aunque no sé. Nueva Zelanda, ¿qué me hace ponerlo por encima de Australia? Quizás un mayor número de prospectos puede ser, aunque son bastante intercambiables entre los dos. Así que en Nueva Zelanda se destaca mucho el kickboxing, evidentemente, y por eso está en este 6º lugar el país neozelandés. 5º lugar tenemos a Reino Unido. A ver, Reino Unido, destacamos como siempre a peladores como su top 3 histórico que puede estar representado aquí: Tomás Pinal, Michael Bisping y Leon Edwards. Y lo quiero decir públicamente y desde aquí, Leon Edwards es el mejor pelador inglés de todos los tiempos de la fucking historia. Tiene 3 defensas del título del peso welter. Tomás Pinal, campeón actual de los pesos pesados. Michael Bisping, campeón con una defensa de los pesos medianos, ya retirado evidentemente. A ver, Reino Unido tiene una gran cantidad de prospectos. O sea, no una gran cantidad, pero una buena calidad de prospectos. Tiene a Luke Riley, el chaval inglés que estará peleando en International Fight Week. Paddy Pimblett ya no es considerado un prospecto, pero ahí está como gran pelador inglés. Y luego tenemos a estas 3 bestias. ¿Qué me hace ponerlo por encima de Nueva Zelanda? Pues que quizás tiene a 3 peladores que en calidad y cantidad juntos pues quizás superan por ligeramente, o sea, 5º, 6º y 7º lo puedes colocar tú más o menos por donde quieras. Yo lo he decidido poner de esta manera. En Reino Unido, ¿qué se destaca? Se destaca una capacidad de mixear impresionante. Porque yo que sé, tú mira sus top peleadores. Leon Edwards, grappler de control, tocar y salir mixeando más o menos. Tomás Pinal, jiu-jitero mayoritariamente, pero puede hacer lo que tú quieras. Michael Bisping, boxeador mayoritariamente, pero puede mixear en el clinch. Paddy Pimblett, jiu-jitsu, sí que es cierto. Y Luke Riley, boxeador y maneja muy bien el clinch. Eso es por los que los pongo aquí. Su capacidad de mixeo es bastante buena. Y por eso pues está en este 5º puesto. 4º lugar, y avanzamos con México, país hispanohablante en este top, señores. En México sí que es cierto que México tiene un grave problema. O sea, México tiene el problema de que casi todas sus leyendas son doble nacionalidad, menos pues los vemos en pantalla: Brandon Moreno, ex campeón del peso mosca, y Alexa Grasso, ex campeón hasta hace bien poquito del peso mosca femenino, y Jair Rodríguez, que fue campeón interino, no fue campeón indiscutido del peso pluma. A ver, ¿qué pasa con México? A ver, México ha tenido a Caín Velázquez, a Tito Ortiz, a... joder, muchos más peleadores que ahora mismo no me acuerdo, pero que el problema es que son de noble nacionalidad también con Estados Unidos, y eso es lo que me obliga, o sea, eso es lo que me hace no poder ponerles en un hipotético podio que podría entrar perfectamente México, porque su calidad de peleadores es increíble. Evidentemente, en México pues destaca los grandes boxeadores, como es su deporte que practican desde pequeños. Los chavales que se meten en los deportes de combate siempre practican boxeo.
una muy buena cantidad de campeones mexicanos, no sé cuántos debe haber. Yo te tiraría que 6 o 7 peleadores mexicanos, que es una muy buena cantidad. Se destaca el boxeo, aunque en Alexa Grasso también destaquemos el grappling decente. Sí es cierto que es mayoritariamente boxeadora. Aquí sí que es cierto que es casi todo boxeo, muy poquito grappling, entretienen bastante los mexicanos, buenos campeones. El problema es que tienen lo de la doble nacionalidad, que eso les perjudica bastante, pero pues eso les hace estar en este cuarto puesto, que es una muy buena posición. Tercer lugar para los Alhamdulillah, los rusos. A ver, Rusia tiene el handicap es que tiene a los dos pesos ligeros más dominantes y mejores de la historia. Islam Makhachev, el mejor peso ligero de la historia. Rectifico ese vídeo que hice de los mejores peleadores de cada división. Y Khabib Nurmagomedov, el segundo mejor peso ligero, que se retiró muy temprano. A ver, el pedo es que Rusia tiene una cantidad de prospectos invictos que apesta a cantidad de rusos. Muchísimos prospectos rusos. Los prospectos sí que es cierto que tienden más a mixear, aunque luego están los daguestanís que pues son puro grappling. También tenemos a doble nacionalidad como es Nassourdine Imavov, Khamzat Chimaev, que el ex campeón del peso mediano. Una cantidad bastante decente de campeones rusos. Bueno, de peleadores rusos bastante buenos. Evidentemente se destaca el grappling en Rusia, aunque, y ojo a este tremendo bonus, Rusia está creciendo bastante en el boxeo, y eso es cierto, eso es un facto, chavales. Rusia está mejorando cada vez más su boxeo con peleadores como Roman Kopylov, Susurkaev no tiene mal boxeo, y otros varios peleadores. Sinceramente, los dos que carrean a este país son Islam y Khabib, los dos pesos ligeros más dominantes en la historia. Sin duda merecen estar en este tercer lugar. Segundo puesto, estamos con Brasil. A ver, o sea, creo que Brasil y Rusia son intercambiables. Bueno, ahí a medias yo veo más claro lo de Brasil en segundo. Perdón por no poner a Charles Oliveira en la imagen, me acabo de dar cuenta. Las mayores leyendas brasileñas, pues es Charles Oliveira, Alex El Poatán Pereira, Alexandre Pantoja. Pereira, campeón de peso mediano y semipesado, y ahora quizás de peso pesado. Va a hacer pura historia el Poatán. Pantoja, campeón del peso mosca con 4 defensas consecutivas, creo. Perdió el título por una lesión desafortunada. Va a regresar quizás en noviembre o en diciembre para intentar arrebatarle lo que es suyo a Joshua Van. Y como no, Charles Oliveira, campeón del peso ligero con una o dos defensas, ahora mismo no me recuerdo bien, con un jiu-jitsu impresionante. La evolución del jiu-jitsu en persona es el fucking Charles Oliveira. Calidad por cantidad de buenos prospectos. O sea, creo que se habla poco de la buena cantidad de peleadores que tiene Brasil. O sea, tiene bastantes peleadores prospectos que no entran en un top de prospectos buenos, pero tiene una buena cantidad en la UFC y eso siempre suma. En Brasil, evidentemente, destaca su arte marcial, que es el Jiu-Jitsu, aunque se ven buenos boxeadores también, pues porque Sudamérica es una zona donde el boxeo es bastante dominante. Sí que es cierto que en este particular país sudamericano como es Brasil, el Jiu-Jitsu es lo que lo domina todo prácticamente. Y un país espectacular, Brasil, pero para mí el top 1, que hay poca discusión, es Estados Unidos. A ver, es lo que hay, inventaron el deporte, este deporte. Tienen campeones históricos como son sus tres mejores peleadores que estáis viendo en pantalla: John Jones, Daniel Cormier, Demetrius Johnson, muchos más peleadores históricos: Justin Gaethje, Dustin Poirier, Tony Ferguson, Nate Diaz. ¿Qué más tenemos?
Bueno, es que si ahora me paro a pensar, corto el vídeo demasiado. Pero vamos, es una cantidad asquerosa de históricos. Stipe Miocic en el peso pesado, el mejor peso pesado en la historia de la UFC. Una cantidad asquerosa de peleadores históricos de Estados Unidos. Y ellos inventaron la pura MMA, o sea, tienen un estilo de MMA más bien que de otra cosa. Sí que es cierto que los que más destacan son los grapplers en Estados Unidos, aunque también son como Daniel Cormier, John Jones y Demetrius Johnson, que son los 3 de la imagen. También destaca quizás en boxeo, puede haber alguno, no sé, habrá pues Dustin Poirier, Max Holloway, por favor, Max Holloway. Es que Estados Unidos tiene una cantidad asquerosa de peleadorazos. Creo que va a ser muy difícil igualarles. Creo que está sin duda por encima de los demás países en cuanto a nivel de MMA. A ver, es lo que hay. Al final inventaron ellos el deporte, una cantidad de peleadores brutal, una cantidad de campeones todavía más asquerosa y un estilo de pelea bastante pues que dio prosperidad a las MMA. O sea, ellos mismos inventaron el deporte. Así que nada, chavales, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Darle like, suscribiros, dejar comentario porque, chavales, he habilitado los comentarios por fin. Vámonos, he habilitado los comentarios en YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.